buen día a ustedes que están acá presentes, buen día a la audiencia. Yo soy Natalia Aranzazu, profe de Historia en EPET 11, estamos con Joaquín Martínez y Onassis Martínez, de segundo quinta, presentando Pensamiento Táctil. Pensamiento táctil es un método didáctico que empezamos a trabajar este año, a principio de año. Fue una propuesta de trabajo en la materia Historia. La idea era que ellos fueran aplicando el conocimiento que iban adquiriendo en Historia al tablero de ajedrez. Ellos tenían que representar la historia en el tablero de ajedrez, teniendo total libertad con respecto a la creatividad de cada una de las jugadas. Lo único que ellos debían respetar es las reglas del ajedrez y la fundamentación histórica de la jugada. Ahí no podía haber error. El peón no podía mover en cada una de sus jugadas, por ejemplo, 2 casillas, ¿sí? Las reglas del ajedrez debían respetarse y tampoco se podía fundamentar erróneamente esa jugada. Lo empezamos a trabajar así, medio como a prueba y a modo de juego. Al principio llevó bastante tiempo porque no todos sabían jugar ajedrez, entonces tuvieron que aprender primero el juego de ajedrez y empezar a aplicarlo de a poquito. Fuimos haciendo presentaciones orales, cada equipo presentaba al resto. Trabajamos 4 cursos de esta manera, es decir que hay 140 chicos que probaron el método este año. Y allá por el mes de mayo, desde la dirección de la escuela, nos incentivaron a presentar el trabajo del aula en Feria de Ciencias. Así es que con una única y pobre jugada nos presentamos a la instancia zonal, porque recién estábamos empezando con esto, así que bueno, una jugada fue a la instancia zonal y con esa única jugada pasamos a la instancia provincial. O sea que bueno, había que seguir trabajando, que era la idea, pero era una idea piloto, una idea de prueba para este primer año que lo estábamos implementando. Así que bueno, decidimos seguir. Para esto nos habíamos puesto de acuerdo con la profe de dibujo técnico para poder articular las materias. Entonces los chicos ya con un conocimiento previo de historia y de la historia de las piezas, podemos decir que ellos conocían el alma de esas piezas, las empezaron a fabricar y empezaron a hacer sus diseños y a hacer los despieces. Lamento que no esté la profe hoy, no pudo asistir por problemas personales, pero bueno, acá está el resultado del trabajo de dibujo técnico. Tenemos un tablero que también llevamos a feria, hecho por ellos, hecho en el aula. Y bueno, y seguimos, y ya para la segunda instancia, que era la instancia provincial, llevamos 11 jugadas. Era todo un logro, porque esto fue en un mes de tener una, ellos pudieron fabricar 11 más. Y lo bueno de todo esto fue el trabajo integrado entre diferentes cursos, 4 cursos trabajando lo mismo, por lo tanto armamos una subcomisión y chicos de diferentes cursos se juntaban con segundo quinta para poder decidir cuáles eran las mejores jugadas para presentar. Les tomábamos fotos, fabricábamos PowerPoint y bueno, es todo el material que se fue armando. Y bueno, finalmente pasamos a la instancia nacional y ahora llevamos a la instancia nacional 21 jugadas. Empezamos con una, seguimos con 11 y ahora tenemos 21. 21 seleccionadas, porque en realidad la cantidad es inmensa, innumerable, porque como ellos tenían total libertad, lo único que no podían equivocarse era en la fundamentación histórica, no podía acá haber error histórico y tampoco podía jugarse el ajedrez como se les antojara, había que respetar las reglas. Descubrimos también una nueva forma de jugar ajedrez, que es el ajedrez del virrey, que también lo implementamos. Así que bueno, eso lo van a explicar los chicos que lo saben mejor que yo, se transformaron en los genios en el método. Y bueno, tenemos ayuda de todos lados porque bueno, esto, la articulación con dibujo, el tablero fue fabricado muy caseramente para poder empezar a trabajar en el año por la bibliotecaria de la escuela y ahora para poder trasladarlo a Buenos Aires en colectivo, nos está fabricando uno en tela. Esa pintura la hizo un alumno de segundo tercera, Franco Montesino, y también, bueno, se nos complicaba, ¿cómo hacemos ahora? No imaginábamos pasar al nacional, entonces no estaba preparado esto para llevarlo a un nacional, así que Franco ya nos hizo la pintura en tela, también
Tenemos a José Bachi, Sofi Ignatieff de segundo quinta, que también han hecho trípticos, están traducidos al inglés, porque sabemos que nos vamos a encontrar con gente de otras nacionalidades. Entonces, bueno, vamos preparados para mostrar nuestro trabajo. Y bueno, es esto lo que vamos a mostrar, un trabajo divertido, que lleva mucho tiempo, que pone a funcionar las cabezas, que hace que no solo sea una cuestión de preguntas y respuestas o de leer libros, sino que es, bueno, tengo que saber historia para un fin superior, armar la mejor jugada, y que esa jugada yo la pueda representar en un tablero, que yo pueda tocar a ese rey medieval, a ese señor feudal, que lo pueda tocar ahí y tenerlo y manipularlo y decir, bueno, este se movió de esta manera, se movió de otra, cómo lo pensó, cuál fue la estrategia que usó. Yo me divertí con ellos leyendo sus ensayos, aprendí de ellos, porque la verdad que es inimaginable todo lo que surgió. La verdad que ni yo me lo imaginaba al principio, fue una propuesta así, bueno, veamos qué pasa, y lo que surgió fue maravilloso, porque realmente todo lo que ellos procesan dentro de sus cabezas, todo ese pensamiento y todas las ideas que les genera la historia y el poder manipularla, generalmente es difícil verlo en una clase tradicional, es difícil verlo en una evaluación tradicional. Las evaluaciones de este año fueron ensayos de historia y de ajedrez. Y la verdad que si la fundamentación histórica estaba bien y la jugada de ajedrez respetaba las reglas, todas las posibilidades, todos los ensayos fueron válidos. Y eso generaba una amplitud de criterios y una amplitud de representaciones inmensa. Así que bueno, eso, estamos contentos. Profe, ¿cuándo estarían viajando a Buenos Aires y dónde se realiza la muestra? Y bueno, participan, me imagino, de colegios de todo el país, ¿no? Participan colegios de todo el país, también participan, va a haber, sé que hay algunos trabajos internacionales, por eso sabemos que puede haber gente de otras nacionalidades. Son alrededor de 1000 presentaciones que nos vamos a encontrar allá. Vamos a viajar del 15 de noviembre al 22. El 22 de noviembre vamos a estar volviendo de madrugada, así que creo que nos van a esperar poquitos a la vuelta. Pero bueno, la muestra, la feria que se hace en Tecnópolis es del 17 al 20. Así que bueno, estaremos comunicándonos y pasando novedades. Profe, la verdad que por demás de interesante lo que usted termina de mencionar y cómo fue elaborando el proyecto. Bueno, quizás de más está decir que usted es una entusiasta del ajedrez. En realidad soy una entusiasta observadora del ajedrez, nunca fui muy buena. Me gusta el ajedrez porque mi abuelo jugaba ajedrez y él tenía un comercio, la puerta del comercio le daba a la cocina, entonces cuando entraba gente, la puerta sonaba y él se paraba de su silla donde tenía su tablero y estaba permanentemente ensayando jugadas. Y a partir de los 4 o 5 años de cada uno de los nietos, ahí estábamos sentaditos jugando y el viejo era un desgraciado porque no nos dejaba ganar. O sea, lo padecíamos al ajedrez y bueno, todos los nietos de ese abuelo, Ricardo París, sabemos jugar ajedrez. No soy la mejor jugadora de ajedrez, me gusta, se lo enseñó a mis hijos y me pareció interesante traerlo a la escuela desde historia. Es muy común verlo como método didáctico en la matemática, pero en la historia la verdad que no lo vi, me cansé de buscar por todos lados y no encontré que existiera utilizado en la historia. Si bien el tablero ha ido avanzando, sus reglas han ido cambiando a medida que la historia fue evolucionando, no lo encontré como método didáctico de representación de la historia dentro de un aula. O sea que creo que es bastante innovador el trabajo que hemos hecho. De todas formas, usted mencionó que varios de los chicos tuvieron que aprender a jugar ajedrez. Indudablemente que difundió el ajedrez como juego, ¿no? Lo difundimos como juego, la biblioteca se fue armando algunas cositas, los reglamentos, fuimos armando algún material para que los chicos tuvieran para interiorizarse del juego. El Facebook en este caso fue como el método, trabajamos con grupos cerrados de Facebook nosotros en historia, entonces
nos vamos pasando información, archivos, la bibliotecaria nos iba buscando información y lo íbamos transmitiendo, lo íbamos estudiando, íbamos sacando de ahí algunos pareceres. Sí, también hubo, hay que decirlo, hubo resistencias. No a todo el mundo le gusta esto de tengo que representar la historia en el tablero de ajedrez, tengo que pensar más. De hecho, nosotros hicimos encuestas y fue gracioso después leer las encuestas a los mismos alumnos que trabajaron todo el año, ¿no? Fue gracioso ver algunas respuestas porque me parece interesante, está bueno, pero me dio mucho trabajo, tuve que pensar más y bueno, es la idea, pensar desde otro lado, desde otro lugar. Así que bueno, seguramente el año que viene, les aviso a mis alumnos de segundo del año que viene, que lo vamos a retomar y obviamente los errores que vimos de este año, las cosas que no fueron tan bien, las corregiremos y lo seguiremos profundizando. Es un trabajo que da para mucho, que creo que se puede implementar en otras materias. Me parece que es factible implementarla prácticamente en todas las materias, por lo menos en las ciencias sociales, sí. Haber elegido el tablero de ajedrez tiene que ver con esto de que a usted le gusta el ajedrez, o tiene que ver con esto también de que sabemos que este juego es uno de los más estratégicos y uno de los más difíciles de jugar. No es para cualquiera, entonces incentivar a los chicos a estudiar un poco más historia, interesarse un poco más en historia, tiene que ver también con esto. ¿Esas son dos cosas que están relacionadas así? Sí, las dos cosas están relacionadas y también esta pregunta de ¿cómo hacemos para tocar el pensamiento? ¿Cómo se hace? O sea, la matemática a veces que parece tan abstracta, decimos, bueno, tenemos que medir a la superficie. ¿Cómo hago? Tengo el banco en la escuela, tengo el aula, ahora la historia, el castillo medieval, Cristóbal Colón, el portulano, el tratado de Tordesillas. Bueno, a ver, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo te lo imaginás? El famoso requerimiento, ese choque de culturas. ¿Cómo me lo imagino hoy 2017, después de haber pasado tantos años? ¿Cómo toco esa cosa que pasó? Entonces, bueno, fue un poco por ese lado, que creo que generó entusiasmo y también llevamos una novedad, pero bueno, no llegamos para hoy, llevamos una novedad que es, nosotros estamos trabajando la historia, pero nos damos cuenta de que esto es un método de dialéctica también, que yo puedo tener una postura diferente a la del otro, quiero ganar en mi postura, pero lo hago de una manera estratégica, pensada. No me enfrento violentamente, lo hago de manera pacífica. Entonces nos dimos cuenta que la actualidad argentina también la podíamos representar en el tablero de ajedrez. Así que bueno, eso también lo vamos a llevar a feria, aunque para hoy no lo terminamos de definir, pero bueno, estamos trabajando permanentemente. Los chicos, el WhatsApp arde, porque estamos todo el tiempo con ideas, pasándonos ideas, seguimos armando todo el tiempo. Bueno, sería interesante, perdón, escuchar el testimonio de los alumnos, sí. Qué significa para ellos este gran desafío a nivel nacional y de alguna manera cómo se fueron involucrando en el tema, cómo se fueron entusiasmando, ¿no? Bueno, cuando a la hora de exponer, lo que prendía la chispa del público era una simple pregunta. Te preguntamos, ¿podés tocar el pensamiento? La persona pensaba, ¿sí o no? Bueno, la persona respondía y él fundamentaba su respuesta. Y así nos íbamos intercalando de una manera espectacular en el juego como en la materia de historia. Pero, como la profe decía, se realizaron encuestas a los alumnos, pero también a la sociedad. Se encuestaron un total de 87 personas, si mal no recuerdo. Los resultados fueron bastante satisfactorios. Lo mayor fue 100% y lo menor fue 51%, un poco más de la mitad. Es por eso que podemos decir que el método se puede aplicar en algunas escuelas, porque como tenemos que saber, queremos una sociedad bastante satisfactoria, que represente un país que tenga una habilidad a la hora de, por ejemplo, representar lo que es historia en el ajedrez. Él les puede explicar ahora lo que significó para nosotros intercalar historia con dibujo. Te paso la palabra. Bueno, buenos días a toda la audiencia, también a ustedes por venir acá y entrevistarnos. Bueno, más que nada nuestro proyecto, como hablaba mi profesora, es llamado Pensamiento Táctil. Comenzó todo con esto de tratar de representar la historia mediante un tablero de ajedrez. Y bueno, así fue como fuimos asimilando cada una de las piezas, o si bien la historia del ajedrez,
con lo que fue la historia. Podríamos decir también que cada una de estas piezas asimila mucho a las personas, o si bien clases sociales, políticas y económicas de ese entonces. Podríamos representar distintas clases sociales, como podríamos decir que un peón podría ser un esclavo, o si bien trabajando en conjunto podría representarse como la infantería de ese entonces, y así con cada una de las piezas que se asimilaba a las personas, clases sociales, económicas y políticas de la historia. También, además de trabajar con la historia, trabajamos con dibujo técnico y nos articulamos. Fuimos diseñando cada una de estas piezas y este fue el resultado que nos dejó. En un principio, respondiendo a tu pregunta, no estábamos muy seguros de si íbamos a pasar o no a una instancia nacional como hemos pasado, y estamos contentos de poder vivir esta experiencia. Fuimos realizando distintas jugadas y fuimos enfocándonos en distintos hitos y hechos históricos en los cuales se marcaban estos hitos en nuestro programa de segundo año. Y bueno, así fue como fuimos progresando a lo largo del tiempo y pudimos realizar todas estas jugadas y poder basarnos más que nada en el ajedrez, que, como decía uno de ustedes, es un juego de estrategia que se asimila mucho a lo que fue la historia. No, yo quería después que si nos podían mostrar, a ver, una jugada como para... Sí, acá en los dos tableros, en el tablero gigante y en el tablero hecho por nosotros, tenemos realizado dos jugadas en las cuales tenemos representado el feudalismo y la crisis del feudalismo. Bueno, vamos a comenzar un poco cómo fue el feudalismo. Esto comenzó más o menos allá por el siglo XIV, en el cual el rey lo representamos con el monarca, lo representamos con este rey, en este caso azul, el cual empezó a perder su poder y empezó a perder sus tierras. Así fue como distintos invasores como sarracenos, vikingos y musulmanes invadieron sus tierras, y él, para tratar de no perderlas y quedarse con esas tierras, por más de que no tenga el poder necesario, decidió repartir sus distintos territorios en feudos. Estos feudos eran reinados por distintos señores feudales, los cuales estaban conformados por los distintos invasores que habían llegado a sus tierras. Tratamos de representar en estos extremos del tablero los distintos feudos que se fueron armando a lo largo del tiempo. En este extremo, en el extremo derecho, podemos encontrar a este feudo, el cual es representado por dos peones, una torre y un caballo, el cual es reinado por el caballo, que también en esta parte del extremo izquierdo tenemos también un caballo, y lo cual quisimos representar es que cada uno de estos caballos, al tener la libertad de poder saltar otras piezas y poder moverse en él, sea una de las piezas más importantes de este juego y ser representar a un señor feudal como fue el de ese entonces. También podemos encontrar de este extremo, el extremo izquierdo, una torre, la cual la tomamos como la que reina este feudo, ya que es una pieza la cual tiene mucha fortaleza y puede cuidar a cada uno de estos territorios. A continuación les voy a explicar un poco de cómo fue la crisis del feudalismo y por qué sucedió esto. Bueno, la crisis del feudalismo se trató allá por el siglo XIV, que fue cuando en el continente europeo se produjo un descenso demográfico. Así trató el retroceso de la producción agrícola. Esto se debió a las guerras, mal clima y malas cosechas, haciendo una escasez en la alimentación. Es por eso que hubieron pestes, hambrunas y falta de higiene. La peste más común de ese entonces fue la peste negra. Es por eso que el monarca, en este caso representado por el rey, le pidió ayuda a los burgueses, una alta clase social. Los burgueses están representados por los alfiles. Entonces, el rey les dijo: te doy dinero para que vos me ayudes a recuperar mi poder, porque en ese entonces el monarca estaba debilitado. Es por eso que en esta jugada podemos representar a las piezas negras como a la sociedad feudal, y a las blancas vendrían a ser la peste, por decirlo así, porque irían arrasando, comiéndose a las piezas negras. Y así hicimos 19 jugadas más, pero tardaríamos mucho tiempo en explicarlas, ya que lleva tiempo intercambiar las distintas piezas del lugar. Pero el resultado fue algo satisfactorio. Bueno, muy bien. Qué interesante, profe Natalia.
¿Qué es lo que falta, como se dice, aceitar en estas últimas horas previas al viaje? ¿Esta va a ser la exposición que precisamente van a realizar ante los profesores? Sí, bueno, en realidad nosotros llevamos 21 jugadas preparadas, no es esta única, hacemos cambio de tablero, cambio de logo, va el mismo logo pero hecho en tela, el tablero también va hecho en tela porque necesitamos poder trasladarlo, eso es lo que estamos ajustando a último momento, impresión de trípticos, y bueno, se sigue estudiando permanentemente y cosas que se van cambiando, cosas que se explican hoy de una manera que no se explicaron en la instancia zonal. Esto es evolución, no es estático, es en permanente, vamos descubriendo cosas nuevas, o sea que todo el tiempo estamos haciendo algún cambio. No es tal cual, seguramente allá cuando estemos en Tecnópolis esto mismo lo van a explicar de una manera distinta, porque bueno, a medida que lo vamos explicando una y otra vez, volvemos a descubrir cosas nuevas. Bueno, los medios de prensa y la comunidad de Zapala les desea el mejor de los éxitos en esta instancia a nivel nacional. Muchas gracias. Una última, ¿participaron más alumnos? 140. 140 alumnos han trabajado con este método, 4 cursos de segundo año trabajando con el método. Lo que pasa que bueno, lo que es Feria de Ciencia es muy acotado, luego la cantidad de alumnos que pueden viajar, tuvimos que acotar la presentación a lo que es un solo curso por la reglamentación, pero el método en aula y en la escuela lo trabajaron 4 cursos.